Hola a todos, esto es Más Libros. El día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. Vamos a analizar un cuento que se llama El Eclipse, de un autor que me gusta muchísimo, que es Augusto Monterroso. La idea de este análisis es construir un análisis retórico, es decir, un análisis del discurso en este cuento para ilustrar o para plantear una reflexión al final sobre pues, la pertinencia del análisis de la retórica o del estudio de la retórica en el marco pues, de la literatura. Entonces, empecemos. Dice, cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podía salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su intolerancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. La primera frase del cuento genera al lector una duda que le supondrá la necesidad de seguir leyendo si desea responderla. ¿Morirá? ¿Cómo llegó hasta allí? Es un fray. ¿Por qué ha de morir un religioso en tal estado de indefensión? ¿Qué pasa después? El narrador con esta frase ha establecido un vínculo de necesidad entre él y su audiencia, ubicándose como poseedor de una información que el público lector necesita, pues ha generado una duda tentadora. El inventio, es decir, la forma en que Monterroso determina la disposición de la información, es esencial para la construcción de su etos, de un etos sólido, pues omite relatar los sucesos en un orden cronológico, sino que él directamente va a este punto que genera tensión, optando pues por una selección de la información o una reorganización de la información que permita generar esa tensión y esa atención que va a atraer al lector. También hay que destacar el uso de un lenguaje llano, que es una herramienta muy potente. Monterroso no recurre a figuras retóricas, no pretende ser profundo en su inicio. Por el contrario, apela a un discurso llano y simple que refiere de manera tajante la situación del personaje. El lector interpreta inconscientemente que aquella información que tanto le intriga está al alcance de su mano y pues decide seguir leyendo. El tono en que Monterroso se refiere a Carlos V, la autoridad eclesiástica que envía Fray Bartolomé a Guatemala, no es gratuito. O sea, la forma en la que él menciona a esta autoridad no es gratuita. Las palabras condescendiera y eminencia están cargadas de cierta ironía, sarcasmo, incluso aversión. En este punto, pues es que el autor refiere su postura frente a una serie de temas implícitos en el discurso, entre los cuales podríamos plantear una postura de rechazo frente a la llamada leyenda negra, que relata los horrores perpetrados por la Iglesia y la corona durante la conquista y la colonia, una crítica a la Iglesia y a los métodos empleados para deculturar y evangelizar a los pueblos precolombinos. Hay muchos otros temas, sin embargo la construcción de un etos sólido en el relato se da en el momento en el que, haciendo uso de estos dos términos en ese tono particular, el narrador logra que el lector latinoamericano se identifique con su discurso a un nivel emocional y acepte con agrado la forma en que la historia se va a desarrollar. El autor Lied, citando a Aristóteles, refiere que los razonamientos son más eficaces cuando a los oyentes se les permite pensar que se les ha ocurrido a ellos, lo que nos conduce a nuestro segundo plano de análisis, que sería el logos. Si nos decantamos por la tercera línea temática de análisis, es decir, el planteamiento de esta idea de superioridad por parte de los españoles frente a los precolombinos y a los latinoamericanos, y la falsedad de esa idea de superioridad, entonces podemos plantear que el logos de Monterroso se cimenta en los siguientes puntos. El primero sería la referencia irónica a la autoridad que condesciende de su eminencia como una muestra de la autopercepción divina que caracteriza a la Iglesia. Es decir, se perciben como divinidades, entonces ellos condescienden de su eminencia. Ese uso de esos dos términos podría ser el primer elemento que dé fuerza al logos de Monterroso. El segundo elemento sería el hecho de que tras 3 años en el país, Fray Bartolomé tenga todavía apenas un mediano dominio. Esto sería pues una evidencia de la falsedad de su pretensión de superioridad. El tercer elemento sería el intento de engaño, cimentado en la idea de que sus captores, ignorantes y salvajes, deben desconocer de ciencia y de astronomía. El cuarto sería el sarcasmo en la frase digna de su talento y cultura universal. Y el quinto sería la mención de Aristóteles como símbolo del pensamiento occidental. Todos estos elementos constituyen el logos del discurso, un proceso de argumentación simple que, cimentado en la actitud y en los resultados del plan del personaje principal, confirman lo que podríamos plantear como la tesis del discurso. La imagen de inferioridad, atraso y salvajismo que construyó el proceso de conquista y colonización sobre los pueblos precolombinos, idea que aún pervive en muchos contextos, es falsa, pues responde a una narrativa construida de manera intencional por los conquistadores y que dista de la realidad. Esto podríamos entenderlo como la tesis central que está defendiendo Monterroso
en su proceso pues, de argumentación. Ahora, el mismo Lied, citando a Quintiliano, refiere que el triunfo de la persuasión implica perturbar a quienes nos oyen apelando a sus emociones. En este caso, la herramienta primigenia de Monterroso, característica de gran parte de su obra, es el uso de ya mencionado tono satírico, sarcástico, en muchos de sus relatos, y de los adjetivos con que adereza las descripciones de los personajes que representan pues, la entidad opresora. El lector latinoamericano se siente identificado, el sentido de pertenencia frente a sus raíces lo conduce a rechazar con vehemencia la arrogancia del personaje que menoscaba al nativo. Este sería pues la tercera dimensión del análisis, que sería el patos, que ya entra en él. El ethos lo construyó generando esa atracción por parte del lector y presentando su postura y permitiendo que el lector empatizara con esa lectura y se autoidentificara con esa lectura. El logos lo construyó a partir de esos 5 elementos que mencioné, y el patos lo construye en ese proceso de emocionalización que acabo de referir. Entonces, en este sentido, Monterroso no solo construye un patos sólido desde la emocionalización frente a la arrogancia del personaje, sino también desde la empatía que deviene en un rechazo a la institución que orquestó pues, esa situación desfavorable para ambas partes. Lied, hablando pues, de la disposición del discurso, de la forma en la que se organiza el discurso, refiere a un esquema tomado del Ad Erenium que se estructura en 6 partes, las cuales identificaremos puntualmente en pasajes de la obra, lo que nos permitirá advertir de manera más clara la estructura del discurso tan efectivo y bien elaborado que plasma Monterroso en su cuento. En este sentido, el exordio, que sería pues la primera parte de estas 6 partes que menciono, el exordio de este discurso lo componen las primeras 3 líneas del cuento, que como dije anteriormente, Monterroso logra captar la curiosidad y la atención del lector frente al religioso en peligro de muerte, generando la necesidad de seguir leyendo para descubrir lo que ocurre ahí. La narración se estructura en las 5 partes que mencioné anteriormente. Las he puesto aquí con el segundo color. La primera, la referencia a la autoridad que condesciende, ese tono irónico. La segunda, el hecho de que Fray Bartolomé aún no hable la lengua nativa. La tercera, el intento de engaño. La cuarta, el sarcasmo en la frase digna de su talento. Y la quinta, en la mención de Aristóteles como símbolo pues, del pensamiento occidental. En estos elementos se exponen los hechos y a la vez los argumentos implícitos en un tono característico pues, frente a los mismos. La división se da en la humanización que hace Monterroso del personaje. Lo mencionaba yo ahorita en apartados anteriores, cuando menciona que este personaje desea morir allí, que ve la muerte como un descanso. Esto nos lleva pues, a empatizar como él mismo y puede entenderse como una división, ¿no? Porque pues, en un punto inicial estamos estableciendo a este personaje como un símbolo de una entidad opresora y de una cultura que se percibe a sí misma superior que otra. Y en este momento estamos entendiendo al personaje ya como un ser humano y pues estamos empatizando con él. La prueba vendría siendo la exposición del conocimiento occidental manifestado en la astronomía aristotélica, lo que se podría entender si solo se leía hasta ahí como una prueba de superioridad intelectual del personaje y del grupo que representa. O sea, si leemos solamente hasta ahí, pues la tesis se caería y se comprobaría que sí, que evidentemente estas personas pues eran más avanzadas, inteligentes, superiores que el pueblo al que se enfrentaban. Sin embargo, otro elemento que hace parte de la prueba es el pequeño concilio deliberativo que da cierta fuerza a esa parte, pues genera pues una duda al lector sobre si funcionará o no. Sin embargo, la refutación es tajante. Monterroso recurre a la sinestesia, que es un recurso retórico que apunta a despertar sensaciones en el lector para ilustrar el momento. Entonces, él menciona el corazón de Fray Bartolomé Arrazola. Dice, 2 horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz del sol eclipsado. En este momento, Monterroso lo que hace es construir con estos recursos retóricos una imagen tajante que entra a contraargumentar cualquier idea de superioridad. Y esa imagen tajante, ese argumento definitivo que confirma la falsedad de la premisa de superioridad europea, se complementa con la peroración, que es el final ya del relato. Es un argumento irrefutable de que aquella idea de superioridad es falsa.
Monterroso ralentiza el ritmo intencionalmente para que el lector se detenga y acaricie las palabras con las que describe ese final. Dice, sangre vehemente. El adjetivo vehemente cumple ahí dos funciones. La primera, suscitar la impresión de que la sangre, suscitar la impresión de la sangre que salta a chorros, ¿no? Esta imagen muy fuerte. Y la segunda, esa idea de sangre vehemente denuncia la arrogancia del personaje. Entonces, el que uno de los indígenas decidiera recitar de memoria también las fechas y que el autor haga hincapié en que las recitaba una a una, y ahí es cuando ralentiza el ritmo, una por una, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa. Ese es el argumento definitivo que confirma la falsedad de la premisa de superioridad europea. El final, sin la valiosa ayuda de Aristóteles, es como la cereza del pastel, pues destaca la enorme riqueza científica que albergan los pueblos indígenas americanos los pueblos indígenas americanos previo a la llegada de los españoles, desmintiendo nuevamente y de manera definitiva el prejuicio de ignorancia y atraso que se tenía pues sobre los pueblos precolombinos. Entonces, en suma, Monterroso lo que hace es construir un discurso redondo, potente y eficaz y sorprendentemente breve. El cuento tiene solamente una página, en el que argumenta tomando como herramienta la historia de la colonización, la falsedad de los prejuicios impuestos sobre los pueblos precolombinos y ahora los pueblos latinoamericanos, desmintiendo de manera tajante el mito de la superioridad de los colonizadores. La verdad es un cuento muy, muy, muy interesante. Yo pues disfruté muchísimo haciendo ese análisis. Sin embargo, pues cuando estaba haciendo el análisis desde esta perspectiva retórica, entré a pensar, bueno, ¿qué utilidad tiene saber esto de retórica a la hora de leer o de escribir? Y pues bueno, me surgieron un montón de ideas. Leer y escribir la mayoría de las veces constituyen actos retóricos. Cuando nosotros leemos, nos exponemos a un discurso que pretende persuadirnos de una postura o lectura frente a una realidad determinada. Cuando escribimos, somos nosotros quienes emitimos dicha postura con la intención de persuadir a quien nos lee. Este video mismo es un acto retórico en el que he planteado un análisis que busca persuadirte de la lectura que realicé del cuento de Monterroso. Ahora bien, si la mayoría de los actos de lectura o de escritura son procesos retóricos, pues resulta indispensable en este sentido entender los elementos y procedimientos que constituyen el acto de la persuasión mediante el discurso. Como lectores nosotros debemos tener la capacidad de discernir la información a la que nos exponemos para construir posturas propias frente a las realidades que nos son expuestas. El desarrollo de un pensamiento crítico parte inicialmente de la capacidad de construir los discursos que recibimos, de identificar las intenciones que subyacen los textos e hipertextos y de reconocer los mecanismos que son utilizados para intentar convencernos de ciertas posturas. Solo cuando somos capaces de esto podemos responder ante estas informaciones, desechar de lo que no resulte provechoso y construir conocimiento a partir de los mismos. Por otro lado, al hablar de retórica y escritura, pues salta a la vista el hecho de que todos en diversos ámbitos de nuestra vida necesitamos persuadir. Desde la más cotidiana escena en que explicas a tu pareja por qué es mejor quedarnos en casa a ver la película que ir al cine y comprar comida carísima por cuarta vez en el mes, hasta argumentar ante tu jefe las razones por las cuales pues, debería pagarte más. En cuanto al ámbito académico, pues yo creo que no es necesario explicar la urgencia de las habilidades argumentativas. Sin embargo, la consecución de los resultados deseados en cualquier proceso, en la mayoría de los ámbitos en que se desempeña el ser humano, implica ineludiblemente la necesidad de comunicarse no solo de manera clara, sino de manera efectiva. Asimismo, requerimos de habilidades de análisis frente a los discursos que recibimos para poder construir interpretaciones que se alejen de sesgos emocionales que puedan llegar a controlar de manera inconveniente nuestras reacciones ante ciertas realidades. El cuento de Monterroso pues, es un ejemplo de cómo el discurso ideológico, político y de muchos otros tipos puede subyacer cualquier relato, literario o no literario. El conocimiento sobre la retórica es esencial para analizar estos discursos y para poder construir a partir de ellos.